¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, 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 muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos oyentes? Nosotras recontentas de poder estar en vivo una vez más acá en la Radio Hope 90.3 Quilmes, Argentina, y compartir este martes medio como lluvioso, húmedo. Qué lindo estar en casa escuchando la radio. Sí. O en el auto o en el colectivo, donde estés. Ponete los auriculares si hace falta, pero tómate esta hora para vos, porque te va realmente a hacer bien. Hay palabras de edificación para tu vida, hay palabras de ánimo, hay palabras de consuelo. Es tu hora, tu reunión de amigas, amigos, y nosotras con ustedes recontentas de poder compartir este martes. Ustedes saben que yo no estoy sola, estoy con un equipazo, como cada martes. Le digo muy buenas noches a la productora Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos, gracias por estar ahí y escucharnos y hacernos el aguante. Bueno, y comenzamos este mes de agosto ya. Wow. Impresionante cómo pasaron estos 7 meses y ya, este es el último mes del invierno. Nos Sí, parece, y en a septiembre, full, que se vaya. sí, totalmente, y que venga la primavera que disfrutamos, ¿sí? primavera. Así que bueno, Bienvenida primavera. Ay. Na. Esperanzadas de que viene la primavera, tenemos un programón para cada uno de ustedes. Se me notó en mi edad, se me notó, me deschavé. Me gusta Es así, de acá chicas, me voy a un concurso de canto. de tarareo, te Ya me diría. están llamando, me está sonando el celular ya. Pero no puedo ahora, estoy ocupada en sala de espera. Contrataciones, ¿dónde? Adriana Barraza. Ya las voy a ubicar. Es mi representante. Bueno, y aquí la co-conductora del programa. Muy buenas noches, profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridas amigas. Las extrañé 2 martes sin verlas en este lugar por una cosa u otra. ¿No eran 2 martes o 1? Me Bueno, parece que si fue fue uno. uno solo, Pero se me aparecieron hicieron 2. Sí. Bueno, tenés Sí. razón, fue uno solo. Uno Bueno, solo. me queda la duda. No importa, igual las extrañé un montón. Y a la audiencia preciosa, no te imaginás lo que te extrañé. Así que bueno, bienvenido a un nuevo programa, bienvenida a un nuevo programa. Tal cual. Bueno, y muy buenas noches al señor operador Cristian González, acompañándonos, ayudándonos. Gracias, Cristian. Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez, arrancando. ¡Ay, hubo aplausos! ¡Opa! ¡Qué bien preparado! Qué Espectacular, ¿cómo se llama eso? Los efectos especiales. Sí, a full. Ya es otro nivel eso, ¿eh? Con Sí. efectos especiales es otro precio. Sí. Bueno, y aquí estamos, 12 grados, 8 centésimas la temperatura. En un ratito les voy a estar contando cómo sigue la semana. Y bueno, a nosotros nos gusta que ustedes estén del otro lado, por eso queremos estar comunicados. Pasamos las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821. En Facebook nos ubican en los perfiles En Sala de Espera y Hope es Tuya. Y nuestra página www.iglesiadelpuente.org. Nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y si querés escuchar alguno de los programas que ya han sido emitidos, podés ubicarlos en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Tenés una linda colección para elegir temas y ser bendecido vos o un amigo, un familiar o alguien que tenga una necesidad específica. Tal cual. Bueno, y ustedes saben que tenemos la bendición de que este programa es auspiciado por
Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Y como ustedes saben, Dorcas ahora con colección trasandina, así que si querés estar actualizada, tenés que pasar por Dorcas. Viviana, Patri te asesoran y por supuesto, ellas siempre atentan a la necesidad de sus clientes, así que con tarjeta de crédito también. No te podés perder, allí vas a encontrar los colores de moda, cuál es la tendencia. No podés dejar de pasar por Dorcas. Bueno, y nosotras aquí en Sala de Espera tenemos, bueno, muchos temas para compartir en esta hora, así que no te distraigas, yo te diría que apagues hasta el celular, todo. Dedicate esta hora a vos y a escuchar lo que hemos preparado para ustedes. Uno de los temas que queremos así de arranque nomás poder estar compartiendo es... Escuchen el título de esto porque es muy interesante. Dice así: cuando todos los recursos fallan. Wow, impresionante. O sea, nos estamos ubicando. ¿Qué puede pasar? Estás viviendo una situación problemática, porque si fuera una situación que está todo bien, no necesitarías recursos. ¿no? Entonces es una situación problemática. Vamos a ir desarrollando a ver cuáles son esas situaciones que nos sentimos como en emergencia, ¿no? Yo digo que se aparece la luz esa roja que dice danger, 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 ¿no? Y decimos, wow. Y de pronto, vos humanamente... sentís que aplicaste todos los recursos humanos y quizás también los espirituales, y sentís de pronto que todo falla. ¿Qué pasa cuando todos los recursos fallan? Bueno, yo les quiero contar que creer cuando todos los recursos fracasan complace sumamente a Dios y es altamente aceptado por Él. Fuerte, ¿no? Sí. Lo voy a repetir. Creer cuando todos los recursos fracasan, complace sumamente a Dios y es altamente aceptado por Él. Y tenemos una referencia de una historia bíblica muy conocida que está en Juan 20:29, cuando Jesús le dice a Tomás, uno de sus discípulos, o sea, no era una persona ajena o Claro, no era del extraña. vulgo cualquiera, Claro. así Exactamente. del popolo, digamos. Era un de su íntimo. entorno, claro. Era un íntimo de Jesús, ¿no? Y Jesús le dice así: Tomás, has creído porque has visto, pero bienaventurados los que creen y no han visto. Tema fuerte. Porque está hablando de que son bienaventurados o son felices aquellas personas que creen cuando no hay evidencia ninguna de una respuesta a su oración. Claro. Y hay momentos que nos sentimos así. Es lo que Sí. estuvimos hablando de Abraham, ¿no? Cuando Dios le había prometido que iba a tener descendencia y él no la veía por cuánto tiempo, ¿verdad? Nada. Entonces, son bienaventurados o son felices aquellos que confían más allá de la esperanza cuando todos los medios han fracasado. Claro. Es un momento duro, porque a veces uno no ve la puerta en medio del camino y a veces no ves el camino tampoco, ni el camino ni la puerta, no ves Claro. nada humanamente, ¿no? Pero a pesar de eso, creer. Alguien ha llegado quizás a un lugar de desesperación, capaz que vos oyente estás transitando ahora por ese camino, estás al final de la esperanza y al término de todo recurso. Por ejemplo, ¿qué situaciones podemos hablar? Estamos hablando de situaciones límites. Un ser querido que enfrenta a la muerte, ¿no? Sí. Los médicos ya no le dan esperanza. Te dicen, no, hasta acá llegamos. Claro. Entonces la muerte parece inevitable. Humanamente la esperanza se ha ido. Quizás oraste por el milagro, quizás estuviste ayunando por ese milagro, pero no ocurrió. Entonces los recursos humanos y aún a veces los espirituales parecen haberse agotado. Quizás estás llorando por ese hijo
que no sale de la droga y vos sentís como que, bueno, te estás perdiendo la esperanza en el camino. Claro. Quizás estás con un problema laboral, que no conseguís trabajo. Hoy venía acá hablando con un remisero, bueno, y él me contaba que con 45 años no consigue trabajo. Todas las puertas están cerradas, le dicen que es mayor. Parece una locura, Claro. 45 años un hombre Sí. está en la plenitud. Pero digamos, humanamente, a él le da la sensación que se le agotaron los recursos, porque dice, Claro. yo estoy mandando currículum, Claro. así que mientras tanto, bueno, maneja este vehículo, pero a él le gustaría trabajar de su oficio, ¿no? Puede ser que estés con una relación quebrada, un matrimonio, una relación con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, diferentes situaciones, y vos sentís que eso, bueno, está muerto o está a punto de morir, y decís, agoté todos mis recursos. Los recursos fallaron. Bueno, en este momento, yo te aviso, te preparo, que los bastiones de Satanás se van a dirigir todos a atacar tu mente. Claro. ¿Mm? ¿Con qué? Con miedo, con ira y con preguntas como estas. Son preguntas abrumadoras, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Claro. ¿Mm? Es muy Eso común. Es muy común. El salmista también lo ha puesto en uno de sus salmos, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Y capaz que usted oró hasta las lágrimas, ayunó, permaneció en las promesas de Dios, pero no ve la respuesta. Humanamente no vemos. Bueno, sentís como que la oración falló. Esos pensamientos vienen a tu Claro. mente. Y hasta pensás que la fe falló. Capaz que dijiste, bueno, a Dios no lo voy a abandonar, pero no voy a confiar nunca más porque no me está respondiendo, por lo menos en el tiempo que nosotros estamos queriendo que la respuesta llegue. O vamos a decir algo así como, no vale la pena. No vale la pena seguir a Dios, no vale la pena, ¿no? Haber esperado en Él. Hasta vengan a tu mente pensamientos, preguntas sobre la existencia de Dios. Todo es el dispositivo que Satanás tiene un arsenal y ha empleado durante siglos para atacar a hombres y a mujeres piadosos Claro. de todos los tiempos, pero tuvieron que soportar este ataque demoníaco realmente. Así que no te asombre que esto te pueda estar pasando hoy o ahora. Aprovecha cuando uno está vulnerable en estas situaciones para sacar todo su arsenal, Claro. digamos, y destruir a la persona, Esa es la obviamente. misión, ¿no? Totalmente, ese es el objetivo. Ahora, para que están pasando por ese valle de sombra, de muerte, oigan esta palabra. El llanto durará algunas oscuras y terribles noches, pero en medio de esa oscuridad pronto vas a oír el susurro del Padre que te dice, yo estoy contigo. En este momento no puedo decirte por qué, pero un día todo tendrá sentido. Verás que todo era parte de mi plan. No fue un accidente. Ha sido un fracaso, no ha sido un fracaso de tu parte, simplemente agárrate fuerte y deja que te abrace en esta hora de dolor. Dios nunca ha dejado de actuar en bondad y amor. Perdón. Sí. A ver, Es muy linda la palabra. sí, Es muy, totalmente. muy Es muy fuerte linda, y es yo muy sé fuerte. que a más de uno en este momento Dios le está hablando. Sí. Sí, sí, Cuando sí. todos los recursos fallan, Él se mantiene fiel. Sí, Él él siempre sí. se va a mantener Sí, fiel. sí. No hay opción. Entonces, No. a mí se me hace una crisis en esto, porque lo sabemos, lo leemos, lo recontra leemos, pero viene la prueba y más de uno hace agua Sí. en este momento, que es Sí. el momento, el peor momento que tenés que hacer agua es este, porque Claro. Dios está mirando. Claro. Y te está viendo, a ver, bueno, tenés la prueba, ¿cómo te parás con respecto a esta prueba? Ujú. entonces tenés que justamente- entender algo, que su amor prevalece sobre la situación. Por Claro. supuesto, Su qué bueno. amor. Entonces, aferrate a esa fe que cree, aunque no estés viendo. Dios hoy está trayendo esa palabra sobre tu vida. Dios bendice a los que creen, aunque no estén viendo. Y hay un salmo, el 46:1, que dice, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y les voy a contar una historia A ver. A ver. de Randy Reid. Él era un albañil de 34 años de edad, se encontraba soldando en la parte de arriba de un depósito de agua en las afueras de Chicago. Según narra la historia, la escritora Melissa Ramsdell, dice que Rey soltó su arnés de seguridad para alcanzar unas tuberías
cuando una cesta metálica se deslizó y golpeó el andamio en el que él se encontraba. Se resbaló, perdió el equilibrio y cayó, escuchen esto, ¿Cuánto? de más de 35 metros de Ay, altura. no. 35, Es mucho. aterrizando de boca abajo en un montón de arena, evitando por muy poco las piedras y los escombros propios de la construcción. Bueno, un compañero llamó a una ambulancia rápidamente, llegaron los paramédicos, encontraron al rey consciente, moviéndose y se quejaba de un poco de dolor de espalda. En el momento cuando los paramédicos lo van a poner en una camilla para meterlo en la ambulancia, evidentemente él no había perdido su sentido del humor porque les dice: no me dejen caer. Muy bueno. Los médicos confirman más tarde que lo único que sufrió fueron unos rasguños en una pierna. Ay, no me digas. Milagro. Pero ¿qué aprendemos de esta historia? Que nos reímos porque, bueno, es un poco como graciosa. Pero la verdad es que a veces nos parecemos a Randy Ray. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos protege de una caída de 35 metros, pero sin embargo, de pronto no estamos dispuestos a confiar que Él nos vaya a proteger en el siguiente metro. Claro. Claro. Porque Él dijo: no me dejen No me caer dejen de la camilla al suelo. Es cuando verdad, una camilla debe tener esa altura. había hombre. caído de 35 Claro. metros. Ay, no, Dios Pero bueno, mío. somos personas imperfectas. Y a veces, bueno, fallamos. Como cuando estamos sujetos a una enfermedad, padecemos en el cuerpo. También somos mortales y morimos, ¿no? Las presiones de la vida nos desgastan, la ansiedad nos da úlceras, la gente nos intimida, la Es cierto. crítica nos ofende, la enfermedad nos asusta y la muerte nos atormenta. Esa es la realidad humana, la es realidad verdad. humana. ¿Cuál es la respuesta a todas estas situaciones límites? Bueno, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es uno de mis salmos predilectos. Ay, Y sí. sí, especialmente ese pronto auxilio. Sí, pronto, sí, no claro, llega tarde, sí. ¿eh? Claro, No llega- pronto ya. No, nos no se parece, demora. Claro. nos parece en el momento de la prueba como que quiero que termine ahora, pero en realidad Él es pronto. Cuando nos enfrentamos a las tormentas de la vida, tendemos a sentirnos abandonados. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, ¿no? En esos momentos es cuando somos más que nunca el objeto del amor y del cuidado de De Dios. Dios. Cuando se nubla nuestra visión, no podemos ver con claridad porque estamos turbados con el dolor, hay confusión en nuestros pensamientos, flaquea nuestra fe y miramos al cielo, pero no lo podemos ver claramente. Parece como que a Dios no logramos visualizarlo bien por toda esa angustia. ¿Saben qué? Él sigue ahí, presente como nuestro auxilio. Él no ha cambiado. Es nuestra visión la que se nubló, Sí. pero Él sigue estando ahí. Entonces, el cierre de esta reflexión sería que nuestro Dios es un Padre tierno y amoroso. A veces tenemos que pasar un tiempo de llanto, sí, debemos llorar, hay un tiempo para desahogar nuestros miedos también, pero hay muchas veces miembros del cuerpo de Cristo que son vencidos por estas situaciones con temor al futuro, temor acerca de que no lo van a lograr, de esta no voy a salir vivo, de esta no la voy a poder sobrellevar. La realidad es que a veces hasta oramos como con un reclamo, ¿no?, a Dios y a veces decimos ¿cómo podemos cantar? O le podemos decir a la gente que cante cuando están desempleados o han perdido sus hogares o por alguna situación están viviendo Claro. una desesperación, ¿no? Le decimos, Dios, ¿cómo le podemos decir a la gente que cante? Señor, mira lo que está pasando. Y ahí viene Jesús en Lucas 8:25 y nos hace, yo no sé si un reto o un llamado a tierra, ¿no? Claro, ¿Dónde está vuestra fe? claro. Despierten, algo Exacto. así. Mírame a mí. ¿Dónde Sí, está puesta vuestra sí, fe? ¿En qué sí. está puesta? ¿En tu fuerza? ¿Está puesta Claro. en el gobierno de turno? Ujú. ¿Está puesta en que otra persona Te esté a tu lado? apuntale, te ayude, claro. ¿Dónde está vuestra fe, no? Y esta escena se repite varias veces en la Biblia. Cuando en el Antiguo Testamento recuerdan el tema del Mar Rojo, que los hijos de Israel cuestionaban a su líder y cuestionaban Sí. a Dios y cuestionaban todo, ¿no?
Y Moisés se desespera y ahí Éxodo 14:15. Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿No? Es como que él nos baja, nos despierta, nos despabila, si es necesario a veces, bueno, como medio un cachetazo, diría yo, de reaccionar, ¿viste? Dios no tomó amablemente los insultos del pueblo de la duda. Ellos habían insinuado que él iba a permitir que fueran destruidos por sus enemigos. Y Dios se ofendió por esas acusaciones, ¿no? Entonces, cuando estamos pasando estas situaciones, a veces límites de dolor, estamos angustiados, nuestra oración no tiene que ser de duda, sino un Señor, ayúdanos. Debemos traerle nuestro dolor, sí, nuestra decepción también, porque Él desea oír nuestro clamor, pero no la duda. Derramar nuestro corazón delante de Él, pero que nos levantemos después en fe. Claro. Y para cierre les dejo Éxodo 14:13, cuando dice, no puedo hacer nada por mi cuenta. Dios es mi fuerza, por lo tanto no temeré, me quedaré firme y veré la salvación del Señor. Maravilloso. Qué bonito. Creo que es un momento ideal para escuchar un temita musical y después continuar con todo lo que tenemos para ustedes. Es un tema cantado por Evan Kraft y Majo Solís y se llama Confío. Y ya volvemos. Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. Qué buen tema, ¿no? Que aprendamos a confiar en Él, nuestro Dios. Bueno, y si vos querés escuchar más de este Dios y querés conocerlo mejor, porque quizás estás pasando alguna de estas situaciones difíciles, límites, queremos contarte que este viernes, aquí en la Iglesia del Puente, en Hipólito Yrigoyen 7:19, en los dos cultos, el de las 18 horas y el de las 20, el pastor Pedro Ibarra, el pastor de nuestra iglesia, va a estar orando por esas situaciones y también va a haber ungimiento de aceite. Así que sea para tu vida o la de algún ser querido o amigo que vos sepas que está pasando por alguna situación difícil, que necesita ayuda, bueno, este es el lugar, este es el día y este es el momento. No lo desaproveches y este viernes aquí en Hipólito Yrigoyen 7:19 se estará orando y ungiendo con aceite a todas las personas que así lo necesiten. Y además, si vos vivís quizás no tan cerca del centro de Quilmes y la Avenida de la Plata al 1000 tampoco te queda cerca, te pasamos diferentes anexos a los cuales te podés acercar. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734, los servicios son los martes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19. En Quilmes Este, Libertad 1448, los servicios miércoles 18 y 20 horas, domingos 10 y 18 horas. Berizo, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Los servicios son los días domingos, 19 horas. En Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios son los días sábados, 19 horas. En Ezeiza, calle Prava 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza. Los servicios martes 20 horas y domingo 10 horas. Y en Florencio Varela, la calle Vélez Arfiel 41, a 30 metros de Avenida San Martín. Los servicios son los días jueves 20 horas y domingos 10 horas. Sí, estábamos hablando de Abraham, este hombre de la fe, y habíamos hablado el martes anterior de los fuertes de la personalidad de Abraham y habíamos dicho que uno de sus fuertes fue que cuando fue llamado obedeció, el otro era que salió de su ciudad sin saber a dónde iba, pero porque Dios lo había llamado, el otro era que él creyó lo que le fue prometido, el otro era que cuando fue probado confió, ¿no? Algo lo que recién reafirmaba Silvana, y el otro punto fuerte era que a medida
enseguida que fue bendecido, compartió lo que tenía. Y hoy quería compartir un poquito con ustedes acerca de, digamos, los puntos bajos o los defectos que podemos encontrar en Abraham y de los cuales podemos aprender nosotros. Y si hay algo que me gusta, ¿no?, de los personajes de la Biblia, es que se los pinta tal cual eran, ¿no? Como que los hace más creíbles porque nos habla de sus virtudes, sí, pero también nos hablan de sus defectos. Y esto hace que esos personajes sean creíbles, porque la Biblia nos cuenta que son hombres y mujeres como vos y como yo. No eran perfectos, sino que eran normales. Entonces, esto es lo que hace que Abraham sea creíble para nosotros. Y uno de esos defectos, y que lo vemos en Génesis 12:10, es que cuando tenía miedo, él se retiraba, o podemos decir huía. ¿Qué dice Génesis 12, versículo 10? Bueno, que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Todos sabemos que Egipto era un problema y nosotros, conociendo la historia, podríamos haberle dicho a Abraham: no vayas a ese lugar, a esa tierra, porque van a surgir problemas, quédate en la tierra de la promesa. Dios no va a permitir que mueras de hambre, Él de alguna manera va a proveer para tus necesidades, pero Abraham, digamos, se retiró de ese desafío y digamos, fue y llegó a Egipto, como lo había pensado en el primer momento, y una debilidad disparó hacia la otra. ¿Cuál fue la otra? Bueno, esto está en Génesis 12, del 11 al 13, y dice que al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa, cuando los egipcios te vean dirán, ella es tu esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Ahora, si digamos leemos entre líneas estos versículos, nos vamos a dar cuenta que digamos que él reconocía, ¿no es cierto?, que la belleza de Sara lo ponía en peligro a él. Es decir, para salvar su pellejo, claro, digamos, claro, egoístamente hablando, qué bien, ¿eh? Él le dice que le permita a Sara ser parte del harem del rey de esa ciudad, como para que él la pase, digamos, más o menos bien, ¿no es cierto? Es decir, algo tremendamente egoísta, ¿no es cierto?, que pensó Abraham, ¿no? Y después de esto nos cuenta la Biblia que siguió hasta Gerar, y mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Es decir, que por segunda vez, claro, él comete el mismo error. ¿Saben por qué? Porque él tenía esa propensión a mentir. Era mentiroso cuando se sentía amenazado. Y ya sea que esta fea característica fuera heredada genéticamente o aprendida, ¿no es cierto?, con el ejemplo, Isaac, su hijo, la adquirió de su padre. Muchos años después, ¿no es cierto?, de que Abraham había muerto, Isaac se traslada cerca de la ciudad filistea de Gerar y
cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, ¿qué les dijo? Ella es mi hermana. Es verdad. Vuelve a repetir la misma mentira. La misma mentira, ¿no Wow. es cierto? ¿Por qué? Porque sentía temor de decir que ella era su esposa, porque pensó me matarán para conseguirla, pues ella era muy bella, obviamente, ¿no? Ahora, poco tiempo pasó para que repitiera esto, ¿no es cierto? Y al poco tiempo de que él dijo que Rebeca era su hermana, vuelve a visitar la ciudad, pero se había olvidado que había dicho que era su hermana y obviamente la trata como esposa. Entonces es, digamos, visto por el rey de los filisteos casualmente y descubren que había dicho una mentira, así que el rey lo increpa, ¿no es cierto?, para preguntarle por qué había dicho semejante mentira, que había sido un problema, porque cualquiera de ellos la hubiera tomado y los hubiera puesto en un gran aprieto, ¿no es cierto? Esto, ¿qué nos enseña, ¿no? Aparte de, obviamente, no mentir porque desagrada a Dios y, digamos, orar para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer en situaciones extremas. Que si nosotros tenemos hijos, podemos compartir con ellos nuestros errores del pasado, como para que ellos puedan tener noción y ayudarlos a entender, a no repetirlos como ha hecho Isaac en esta parte, claro, ¿verdad? Entonces, no tener miedo de pensar que nuestros hijos nos van a desmerecer o nos van a tener en poca estima porque compartamos con ellos nuestros yerros, sino que ellos nos van a ver desde otro lugar, desde el lugar de la transparencia, desde el lugar de la honestidad, y va a servir para ellos el que nosotros humildemente compartamos nuestros errores y les va a dar valor para que ellos puedan compartir con nosotros sus yerros y sus luchas. Abraham no lo hizo con Isaac, e Isaac repitió el pecado de su padre lamentablemente, ¿no? La segunda debilidad que tenía Abraham, bueno, cuando se impacientaba, le prestaba atención al consejo equivocado. Claro. Esto lo encontramos en Génesis 16, en los versículos 1 al 2, donde dice: Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Y quizás muchos de nosotros hemos prestado, digamos, atención al consejo equivocado, quizás de un familiar, de un amigo, porque estábamos así, digamos, apremiados por una situación y no sabíamos qué hacer, pero en el caso de Abraham llegó justamente el mal consejo de parte de su esposa, ¿no? Lo que lo puso en una situación sin salida. Y cualquier decisión que él hubiera tomado lo iba a poner en conflicto con alguien, ya sea con Dios o con su propia esposa, ¿no? Cuando estuvo bajo presión, Abraham decidió agradar a su esposa en vez de agradar a Dios. De manera que tengamos cuidado, ¿no es cierto?, aquí digamos, escuchamos cuando estamos atravesando una situación difícil. A veces están involucrados los familiares, los amigos, y en el caso de los familiares, quizás hablemos de él o de ella, puede ser la pareja. Y nuestras decisiones van a involucrar de alguna manera, la decisión que tengamos que tomar va a involucrar de alguna manera la pareja, de manera que en estos casos esos consejos pueden no ser imparciales, entonces como quizás no sean de ayuda para nosotros. Entonces tenemos que aprender a escucharlos, pero llevarlos, ¿no es cierto?, al consejo de la palabra y a la oración para que Dios pueda fluir en su sabiduría, para que nosotros decidamos por la mejor opción,
sin escuchar esas voces, porque a veces Claro. es una situación difícil, tenemos que hacer una elección difícil y si escuchamos el consejo equivocado, seguramente vamos a fracasar. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, ¿no es cierto? Esto que hizo Abraham, ¿no? Acostarse con su criada, ¿no? Si nosotros pensamos un poco, podríamos decir, ¿cómo es posible que un hijo concebido en el pecado pueda ser el heredero prometido de Dios? Yo creo que Abraham de una hubiese dicho, no lo hago porque no conviene, ¿verdad? Pero no sé qué le pasó, que por hacerle caso a su esposa, ¿Qué le habrá pasado? metió la pata hasta el cuadril, podemos decir, ¿no? En qué estaba pensando Abraham. Entonces, si nosotros vamos a la palabra, Abraham tuvo, digamos, momentos buenos, tenía, digamos, virtudes, pero él también sucumbió ante sus debilidades y permitió que sus defectos de alguna manera lo desviaran. Aún así, terminó bien, a pesar del fracaso ocasional, Dios ha sido bueno, compensó su fe y lo llamó mi amigo, ¿no? Qué hermoso eso de que Dios diga de uno, yo quiero que Dios diga de mí, mi amiga, ¿no? Me encanta eso y me impacta. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, midió a Abraham, a este patriarca, cuando ya obviamente estaba caído, muerto, y escribió un epitafio apropiado. El epitafio dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y a mí me gustaría que este epitafio también se escriba sobre mí, ¿no es cierto? Es decir, que cada uno de nosotros puede decir que la historia de Abraham es nuestra también, de alguna manera, ¿no? Sí. Y al igual que este hombre de fe, ¿no es cierto?, hemos sido llamados a embarcarnos en una trayectoria espiritual hacia un destino que Dios nos va a mostrar, ¿verdad? Y ese epitafio de que escribió Pablo de Abraham puede ser también nuestro epitafio. Solamente tenemos que creer, ¿no es cierto?, que Dios va a hacer aquello que prometió para cada uno de nosotros. Qué maravilloso, bueno. Maravilloso, realmente. Te hace pensar, Creo que Dios hoy nos está hablando, ¿no? A cada uno lo que estamos escuchando. Y qué importante, ¿no? El poder mirar a Jesús y sobre todo mirar sus manos, porque ahí en sus manos vas a ver todo el amor que Él tiene sobre tu vida. Vamos a escuchar este tema, Mira sus manos, cantado por Evan Kraft y Marcos Witt. Y ya volvemos porque hay mucho más en Sala de Espera. Temazo, temazo. Bueno, acá tenemos un saludito de Rosa Sánchez. A ver. Escuchándolas, atenta. Abrazotes. Ay, un beso, Rosa, gracias. Nosotras también te mandamos un abrazote. Bueno, y seguimos con más en Sala de Espera, con más cosas interesantes. Hoy nos iba a contar sobre la vida de Sara. Exactamente. Bueno, pasamos al capítulo donde entra la mujer de Abraham, ¿sí? Sara, justamente, como la mencionaron recién. En Hebreos, capítulo 11, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No me digas que este versículo no es glorioso. Maravilloso.
cada palabra ya sale, es como que uno le puede sacar jugo prácticamente. Sí, tal cual. Pero bueno, no vamos a hacer eso, simplemente lo que vamos a tener en cuenta, el parámetro de quién es Sara, ¿no? Y toda la vida de ella absolutamente rica, ¿no? Sara era la esposa de Abraham, el gran patriarca, ¿no? Como ustedes comentaron en estas dos últimas, digamos, martes que nos hemos visto y hemos hablado de este tema. Y justamente quizás la tendencia que tenemos es verla así como era la esposa de Abraham, en un marco allá de dignidad, de honor, ¿no? Y ponerla como en un pedestal. Pero a la luz de la palabra notamos que por un momento tenía sus cositas, ¿no? Era humana. Era humana, tal cual, era lo que decías vos. Pero justamente a la luz de la palabra vamos a notar que muchas veces actuó mal, ¿sí? Por ejemplo, distintos, digamos, momentos donde la vemos actuar no tan bien. Podía darles a veces así ataques o así como berrinches, ¿sí? Sabía muy bien cómo ser manipuladora y hasta también podríamos llegar a decir así con un poco de malicia, ¿sí? Podía ser vulgar, impaciente, temperamental, maquinadora, arisca, cruel, inconstante, malhumorada, celosa, errática. Errática quiere decir que va de un lado al otro, ¿no? Uh-huh. Irracional, ganadora, quejumbrosa y regañona. O sea, un cúmulo interesante de características a ser moldeadas, ¿verdad? Pero yo pensaba cuando leía esto, digo, ¿cuántas de nosotras? Yo no digo que tengamos la totalidad de todas estas cosas, porque ay, Dios nos libre, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra vida vieja o arrastrando alguna cosita todavía hoy, podemos tener estas digamos así, esta manera de ser o de proceder como le pasaba a Sara, ¿no? Entonces, como decía Silvana recién, es parte de nuestra humanidad. No obstante, siempre fue esta mujer modelo perfecto de gracia piadosa y de mansedumbre. Sí, ha pasado a la historia por eso, por ser un modelo de mansedumbre, sobre todo de obediencia, de sujeción a su esposo. Entonces, hay evidencia de que era una mujer hermosa, ¿sí? Donde quería que iba recibía favores a causa de ser hermosa. Adri contó perfecto la historia primero del faraón, después del rey Abimelech, y Abraham justamente haciéndola pasar por la hermana, ¿no? Y justamente esto era causa de su belleza, ¿no? Pero vos pensá esto, porque cuando se narran estas historias, ¿cuántos años tenía Sara? Tenía 75 años. Wow. O sea que si a los 75 años era tan bella, tan hermosa, no me quiero imaginar cuando tenía 20 o... Sí, o 30. Claro, exactamente, en plena juventud, ¿no? Entonces, esto que narra la palabra es desde los 75 años de Sara en adelante. No sabemos nada de Sara de los 75 años para atrás. Entonces, su nombre era Sarai, ¿sí? Que quiere decir mi princesa. Y le fue cambiado recién, ¿vos sabés cuándo? A los 90 años por Sara, ¿sí? Esto está en Génesis 17:15, ¿sí? Entonces, Sara solo deseaba, o sea, en su mente y en su anhelo y en su corazón tener hijos, pero era estéril. Eso también lo narra Génesis en el capítulo 11:29. Y estaba muy atribulada por eso. Es como que lo torturaba ese hecho, ¿no? Estaba frustrada, deprimida, porque, digamos, esa realidad la aquejaba, ¿no? Y es como que claro, era demasiado pesado para ella. Tanto quería que, digamos, que hubiera un heredero en definitiva, ¿no? Que su marido tenga ese heredero, que lo, digamos así, le inventó, le programó todo un plan inmoral, ¿sí? Incorrecto y completamente absurdo, convenciéndolo de que procreara, ¿no? Un niño con la propia criada, como vos dijiste, Adri, también. Agar, sabemos que Agar era la criada, la sierva que habían traído como un lastre también, ¿no? Se la trajeron de allá de Egipto, ni más ni menos de Egipto. Entonces,
la consecuencia de tal de tal, digamos así, truco que hizo, esa artimaña carnal, casi le desgarraron el corazón, la vida, y parecieron dejarle una cicatriz, ¿no?, permanente en su personalidad. Su amargura la enfureció durante 13 años, ¿sí? Porque pensemos que cuando nace Ismael, hasta que vino, que era el hijo con esta sierva, con Agar, hasta que vino Isaac, el hijo de la promesa, el de ella, el que ella concibió, pasaron 13 años, ¿no? Hasta que insistió tanto, era tal la amargura que tenía, insistió tanto, que directamente le pide a Abraham que le expulse a Agar y a Ismael su hijo, ¿no? Hasta aquí podemos decir que Sara era una mujer complicada, ¿no? Una amiga mía que usa la palabra intensa, ¿sí? A la gente intensa. Me gusta esa palabra. Sí, está muy de moda, muy de moda la intensidad. Mucho últimamente, sí, de una manera suave de decir otra cosa, pero sí. Sí, intensa. Sí, me vino así como un lapsus de esa amiga que nos dice esa palabra intensa. Entonces, Sara era una mujer complicada y que estaba evidentemente muy debilitada en la fe, pero tenía no solo puntos débiles, ¿sí? No le vamos a tirar tanto a Sara, sino que tenía puntos fuertes, como nosotras. ¿Tenés tus puntos débiles? Sí, obviamente. ¿Tenés tus puntos fuertes? Sí, obviamente. Así que bueno, vamos a los puntos fuertes que, digamos, la Escritura elogia a Sara por su fe y su firmeza, ¿sí? Por su humildad, por su mansedumbre, por la hospitalidad, por la fidelidad, por el profundo afecto para con su marido, ¿no? Como lo amaba a Abraham, por el amor sincero hacia Dios y por la esperanza a toda prueba, que era lo que estuvimos hablando, ¿no? Cuando hay algún imposible, bueno, ella tenía esperanza contra esperanza, dice la palabra, ¿no? Si hiciéramos un reconto, digamos así, de toda su vida, tendríamos que mencionar así como diferentes estadios, ¿no? Como distintos pasos evolutivos en los cuales fue transitando, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Bueno, arrancamos con el primero, su trasfondo en Ur de los hebreos. Era originaria de allí, ¿no? Era Ur de los caldeos. Ur de los caldeos, sí. Perdón. Eran medios hermanos con Abraham. ¿Te acordás, Adri, que vos lo habías mencionado el otro día? Eran hijos de Taré. Y Ur era una tierra totalmente pagana, adoradora de la luna, ¿sí? Era la diosa Ninlil en este lugar, ¿sí? O sea, los caldeos habrían heredado toda la tradición pagana de los sumerios, a su vez. Ellos, y toda esta zona es lo que se conocía históricamente como Mesopotamia asiática, entre el río Tigris y Éufrates, ¿no? Toda esta zona, hoy es el país se llama Irak, pero antiguamente era esa zona cercana a Medio Oriente, ¿no? La media luna fértil, que bueno, más de uno de nosotros lo recordamos, que algún profesor de historia nos lo enseñó. Sí. Bueno, ¿eso no se acuerdan? Sí, la media luna, pero por favor, ¿o se acuerdan de la media luna? De la media luna. Del Tigris y el Éufrates. Del Tigris y el Éufrates es imposible olvidarse. Sí. Bueno. Historia y también la de geografía. Sí, insistían, qué cosa esta profesora, insistente con los ríos. Bueno, después, entonces, había un trasfondo pesadito ahí en Ur de los Caldeos. Después de allí, su viaje a la tierra prometida, de Ur a Aram. De ahí a Canaán. Específicamente en Canaán estuvieron cerca, en la zona próxima a Betel, ¿sí? Claro. Que después lo recordamos como con Jacob a Betel, ¿no? De ahí a Egipto se tuvieron que ir y retoman después definitivamente a Canaán. Otro punto también dentro de esta larga historia y preciosa, ¿no? Historia de tanta experiencia, su anhelo por la bendición prometida. Digamos así, Dios le había dado de Génesis 12 en adelante, Dios le prometió a Abraham la tierra y el hijo de la promesa. Entonces ella esperaba ese anhelo porque viniera esa bendición. Su desatino en el caso de Agar, ¿sí? Su plan fue elegir a la sierva egipcia para que naciera el primer hijo de Abraham, que recordamos recién, que se llamaba Ismael. Su perseverancia a través de años de silencio, ¿sí? Y me llamó eso la atención, ¿no? El poder perseverar cuando hay un silencio, ¿no? De parte de Dios. Fuerte. ¿Podría ser que ocurriera eso en tu vida hoy? Así como vos estás anhelando algo y Dios
parece no responder, parece. Claro. Justamente, no te olvides de esa palabra. Parece no responder, pero está atento, ¿no? Entonces, desde el nacimiento de Ismael hasta el de Isaac pasaron 13 años, como dijimos. Fueron los peores de Sara, ¿sí? Abraham con casi 100 años y ella 90. Con esa expectativa la mayoría, siendo estéril, ¿no? Obviamente, la mayoría ya se hubiese rendido, había perdido la esperanza, pero su fe y firmeza la sostuvieron porque creyó, como leíamos, creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está la fortaleza de Sara. Creer, por más que tenés todo en contra, pero que en el que lo había prometido. Lo prometió Dios. Te lo prometió Dios. Bueno, esperá, paciencia, sometete al trato de la prueba, pero va a venir. Dios siempre habló e hizo las promesas a Abraham. No se la hizo a ella, se la hizo a Abraham. Claro. Entonces, pero se le hizo a Abraham, pero fueron extendidos esos pactos a todas sus generaciones y fue extendido también a Sara, que pasó a ser de Sarai, sí, que pasó a ser, Sara en lugar de Sarai. O sea, Sara como, como la traducción sería madre de naciones. Wow. Entonces, fíjate vos, qué cambio. Qué nombre. En esos 13 yo pensaba, ¿no? Que le cambia el nombre, ¿no? Justamente, acabamos de ver los antecedentes. Venía, como dijimos, intensa, complicada. Entonces, sin embargo, Dios le cambió el nombre. En esos 13 años hubo un trato, evidentemente, pero bueno, fue logrando... Es la especialidad de Dios, ¿no? Sí, ¿no? Las complicaciones, las situaciones que uno tiene de carácter. Que te llevan a un cambio. Claro, esa confrontación cara a cara con Dios y con tu propio desafío, ¿no? Qué bueno, qué interesante eso. Entonces, hasta ahí tenemos esa perseverancia a través de los años de silencio, porque en definitiva, Dios el que le daba las promesas Era Abraham. Y por ende extensivos a ellos, pero calculemos que cuando vino el hijo de la promesa, estamos hablando de ella en sus 90 años. Claro. ¿Quién puede tener una esperanza de tener a los 90 años un hijo? Pero sin embargo, esta mujer se sostuvo. Felicidad, otra instancia, ¿no? En su vida, felicidad por el cumplimiento de la promesa. Eso está en Génesis 18, la promesa, 18 capítulo 9, versículo 9, perdón. Eso es la promesa que le hace a Abraham. Y el cumplimiento de la promesa cuando ya nace Isaac está en Génesis 21, versículo 1 y 2. Entonces, después del silencio vino la risa, y justamente la palabra Isaac quiere decir eso, quiere decir risa. Y recordemos que ella, en el momento que Abraham le dijo, Dios me dijo que vas a tener un hijo, dice la palabra que se rió. Y los teólogos dicen que esa risa fue en realidad, no fue una risa que ella expresó, se rió como burlándose. No fue una risa burlona, sino que fue algo interno en su corazón que le pasó y que se expresó, ¿no? De esa manera. En Génesis 21:6 dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Qué claro, preciosa, ¿no? Sí. Esa expresión. Entonces ahí vemos esa felicidad por el cumplimiento de la promesa. Otra instancia en su vida, la dureza cuando fue el trato con Ismael. ¿Sí? Acordemos, recién dijimos que los expulsa Abraham porque Sara vio que se burlaba de Ismael, que era mayor, 13 años mayor, se burlaba de Isaac y le dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Eso es en Génesis 21:10. Lo que aparentemente parece un arrebato, así algo de ella, de su carácter, encierra un principio. Simboliza que el tipo de culto a lo netamente humano, ¿sí? que estaban acostumbrados, reflejado en el nacimiento de Ismael como un cumplimiento artificial de la promesa de Dios, es completamente incompatible con la gracia divina simbolizada por Isaac, el verdadero heredero. Y las dos, ¿sí? se oponen una a la otra de manera que ni siquiera pueden, permanecer juntas, ¿no? Entonces,
justamente las dos últimas instancias que tiene toda esta historia la última instancia que tiene esta historia es la felicidad en los últimos años, ¿sí? Justamente es el momento donde, bueno, ya las promesas se habían cumplido, esa nación tuvo su expansión, Isaac, como vos mencionaste, casado con Rebeca, sus hijos, y ahí viene todo el desarrollo de las tribus de Israel, con sus nietos, sus bisnietos, y hasta el día de hoy esas promesas fueron cumplidas todas. Entonces, en definitiva, pensemos que partimos de una mujer en las características que estábamos hablando. Una mujer deprimida, frustrada, no, era estéril y ya era grande, no iba a poder concebir un hijo. Pero agarrada de una promesa de las manos de Dios, evidentemente se puede transformar toda la situación. Y vos, porque eso decís, bueno, esto pasó ¿cuántos años? Cientos de años atrás. Entonces, pero para hoy, para tu vida, ¿no puede ser lo mismo? Esas promesas en las manos de Dios, que vos las tomás frente a todo viento, marea que se te venga encima, vos las tomás. Y vos también podés ser ese ejemplo, como Sara, de una mujer fiel, de una mujer sumisa, del ejemplo que hoy nos deja. Pasó a ser de todo lo contrario a esa mujer, ejemplo hoy de fidelidad, de fe y de permanencia. Maravilloso, maravilloso. Qué cierre, ¿no? Así, pum para arriba, no podía ser menos. Así que bueno, nosotros se nos fue el programa de las manos, pasó la hora más que volando, así que nos estamos despidiendo. Le cuento, miércoles va a estar mejorando con neblinas, eso sí, en áreas suburbanas especialmente, pero mejorando, gracias a Dios. Mañana miércoles, jueves también, algo nublado, viernes cielo parcialmente nublado, pero bueno, la lluvia se fue, gracias a Dios. Así que nos reencontramos el próximo martes. Lo dejamos con este tema de Evan Caff y Carly Redpath que se llama Océano.